Hola, hoy es 5 de septiembre del 2018 y estoy grabando este video especial porque quiero hacerte pensar en un asunto. Resulta ser que hace unas pocas horas atrás comencé a recibir algunos mensajes a través del teléfono celular con algunos links que algunos amigos comenzaron a enviarme. Entre ellos, nuestro amigo Nelson, que siempre nos está ayudando y que en este momento está grabando el video aquí con nosotros. ¿De qué se trataban estos links que comenzaron a enviarme? Resulta ser que hoy hubo una audiencia general del Papa Francisco en la Plaza San Pedro, una audiencia común, una audiencia que se lleva adelante normalmente y regularmente. Solo que varios medios de comunicación y específicamente las agencias de noticias del Vaticano comenzaron a publicar la noticia con algunos titulares interesantes, como por ejemplo el Papa Francisco habla sobre el descanso, sobre el reposo. Y entonces esto llamó poderosamente mi atención y la atención de mis colegas también que empezaron a enviarme, ¿no? No tengo alguna de las frases aquí escritas, de paso voy a dejar posteado un artículo que escribí sobre este asunto, pero, ¿sabes? Cuando empecé a mirar, tomé la iniciativa de mirar el discurso del Papa Francisco, la homilía, porque fue una homilía. Te cuento, en el principio, algo muy interesante, yo no lo había visto antes así, pero se leyó un texto bíblico en varios idiomas. ¿Cuál fue el texto bíblico seleccionado para leer? Éxodo capítulo 20, versículos 8 y hasta el 11 en adelante. ¿Por qué? El Papa está haciendo un énfasis en los 10 mandamientos y reflexionar en los 10 mandamientos. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 y hasta el 11? Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero el texto que fue leído hoy en la homilía del Papa en varios idiomas era de la Biblia de Jerusalén. El texto decía lo siguiente, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Cada vez que se terminaba de leer este texto bíblico, hoy en la homilía del Papa decía así, palabra del Señor, quien terminaba de leer. Claro, mi curiosidad me mataba, así que dije, bueno, voy a seguir viendo lo que Francisco dice en relación con este texto bíblico. Y te confieso que la primera parte de su discurso me llamó poderosamente la atención y hasta puedo decirte que comparto algunos de los conceptos que él colocó. Por ejemplo, él dice lo siguiente en una de sus frases de esta homilía. Él dice así, vivimos en una sociedad que está sedienta de diversión y de vacaciones. Una sociedad en donde el concepto de descanso está basado en la publicidad y en los comerciales. Y entonces él hace una defensa, ¿no?, del verdadero descanso. Ese descanso que verdaderamente trae reposo y no el descanso que nos venden los medios de comunicación que solo nos incentivan al placer y a la diversión. Francisco, querido Francisco, en ese sentido concordamos, estamos de acuerdo contigo 100%, porque realmente vivimos en una sociedad concentrada más en los placeres que en la diversión. Ahora bien, hasta ahí está todo perfecto. En este caso, Francisco sigue hablando justamente ahora sobre el descanso y él va a usar algunas cosas que vale la pena tomar en consideración ahora y para pensar. Él ahora va a hablar del descanso. Entonces él toma como referencia primero los versículos que están registrados en Génesis capítulo 2, 1 y 3. Él va a la creación y dice que cuando Dios termina la creación, entonces Dios dice descansa, reposa. Y dice que bendice y santifica el día sábado. Ahí Francisco entonces va al decálogo nuevamente y ahí él hace referencia a los textos que habían sido leídos antes. Éxodo capítulo 20, versículos 8 y hasta el 11. Ahora bien, parecería, y esto es lo que me llamaba la atención, que Francisco iba a hacer un énfasis justamente en nuestra necesidad de observar la ley y los mandamientos de Dios. ¿Ok? Sin embargo, Francisco comienza, después de haber hablado del sábado, sábado como día de reposo, sábado santificado, sábado bendito, él usa una frase que para mí fue la frase que termina de definir lo que nosotros ya sabíamos. Porque Francisco es un gran líder, Francisco es
un líder poderoso, es una persona que verdaderamente sabe usar las palabras y a veces sabe usar las sutilezas también, ¿sí? Lo digo con todo respeto. Y con mucha sutileza, él usa una frase que yo la voy a leer textualmente, que dice así. Dice, para nosotros los cristianos, el día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el punto cúlmine de esta jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. Veníamos bien, querido Francisco, hasta que se venía diciendo o hablando sobre la necesidad que el ser humano tiene de un reposo espiritual, donde se venía diciendo justamente lo que dice la Biblia, que ese reposo es el sábado, es el séptimo día de la semana. Sin embargo, de manera magistral y con solo una frase, Francisco nos indica para dónde va, cuál es el camino que la Iglesia Católica Apostólica Romana está llevando adelante. Y es claro, la Iglesia no ha cambiado. Desde hace muchos siglos se viene hablando sobre este asunto. Y esto lo digo con cariño y con respeto, ya lo he predicado muchas veces. ¿Cuál es el camino? Francisco dice, para nosotros, los cristianos, el día de reposo es el domingo. Lo que Francisco está haciendo es nada más y nada menos lo que muchos pastores evangélicos están haciendo, que es transferir la santidad del sábado para el domingo, o intentar transferir los atributos que fueron colocados por Dios al día sábado, transferirlos directamente para el domingo. Ahora bien, yo quiero decir algo. Francisco dice, para nosotros los cristianos, el domingo es el día del Señor. Francisco, yo soy cristiano, porque creo en Jesús. Creo en Dios el Padre, creo en Dios el Espíritu Santo, creo en la palabra de Dios y creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Por lo tanto, eso me hace un cristiano. Sin embargo, quiero decir que como cristiano, yo no estoy de acuerdo en decir que el domingo es el día del Señor. La Biblia es muy clara en este sentido y los textos que fueron usados por el Papa Francisco son muy claros al leer la Biblia, cuando se nos dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día reposó. El séptimo día de la semana es el sábado, no es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Cuando vamos al libro de Éxodo, ya lo leímos, Dios nos dice, acuérdate del día sábado o el séptimo día para santificarlo, porque es reposo para Jehová, es bendito de Jehová, es el día apartado de Jehová. Entonces, Francisco, cuando tú dices que los cristianos, o que para los cristianos ahora es el domingo, el día del Señor, no todos los cristianos pensamos de la misma forma. Y aquellos que leemos y estudiamos la Biblia, entendemos que en realidad el día del Señor continúa siendo el sábado. Ahora bien, hay algunos cristianos que me pueden estar mirando, y quiero decir esto en segundo lugar, algunos cristianos que pueden estar mirando este video y que pueden estar diciendo, bueno, pastor, pero resulta ser que Jesús resucitó el día domingo. No hay ningún texto bíblico que autorice la transferencia o la autoridad o la santidad del sábado para el domingo en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Y aquí tengo que mencionarte algo, que es el segundo punto que quiero mencionar. Dios hizo el sábado para el reposo de la humanidad, para la familia, para el descanso, para reconectarnos con Dios. Y eso está claramente definido por Jesús en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 2, verso 27. Ahora hay 2 textos bíblicos que me gustaría repasar rápidamente. El primero se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y lo tengo aquí marcado en mi Biblia, el capítulo 23, el versículo 56, donde se nos dice lo siguiente, la palabra dice así: al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si tú lees unos versículos antes, vas a ver que aquí aparece José de Arimatea, aparecen las mujeres que llevaron el cuerpo de Jesús. Entonces, los discípulos de Jesús, incluyendo a María, la mamá de Jesús, los otros discípulos, dice el texto bíblico, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Otro texto bíblico que está registrado aquí, queridos hermanos y amigos evangélicos, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1, que dice lo siguiente: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, pasó el sábado, ¿ok? Pasó el sábado.
¿Cuál es el siguiente día? Es el domingo, el primer día de la semana. Entonces fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mira, aquí no se menciona que fue cambiado, aquí no se menciona más nada en relación con esto. Tú me puedes decir, ok, pastor, hasta este momento Jesús no había resucitado todavía. Entonces, ¿qué dice la Biblia en relación a este asunto después? Mira, hay una infinidad de textos, pero yo elegí un texto que está registrado en Hechos capítulo 13, el versículo 44, donde la Biblia nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículo 44, Pablo estando en Antioquía, él llama a las personas y hace una reunión de adoración. El texto dice así: el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso es en el día sábado, en el séptimo día de la semana. Hechos capítulo 16, versículo 13, está registrado lo siguiente, y dice así: un sábado salimos afuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y entonces dice el versículo 15 que fue bautizada en ese día sábado. Mira, no hay ningún texto bíblico en el Nuevo Testamento que autorice la transferencia de la autoridad, la bendición y la santidad del sábado para el primer día de la semana o para el domingo. Entonces, cuando escuchamos estas palabras de Francisco, por un lado, sabemos y entendemos que la profecía bíblica se está cumpliendo. Por el otro lado, queda el desafío para aquellos que queremos ser fieles al Señor y seguir la palabra del Señor, seguir la Biblia, poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La pregunta que siempre me hago es si nosotros vamos a ser fieles a los seres humanos o ser fieles a Dios. En Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, se presenta una de las características o de las varias características que los hijos de Dios fieles tendrán antes de que Jesús vuelva a esta tierra. Y el texto bíblico dice lo siguiente. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis, el capítulo 14, se nos dice lo siguiente en el versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Francisco hoy, en su homilía, hizo un llamado a los cristianos a guardar los mandamientos y a guardar el reposo de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, con una sola frase, él dijo que ese día es el domingo. ¿Por qué es tan importante entonces un día? Porque Dios descansó el día sábado, el séptimo día, porque Dios bendijo y porque Dios santificó. Dios no le otorgó la autoridad a ninguna iglesia, a ningún líder religioso, a ningún apóstol, ni a María, ni a ninguna otra persona para transferir la santidad del sábado para el día domingo. Esto son enseñanzas y son mandamientos de hombres. La Biblia dice claramente que si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, nosotros necesitamos definidamente seguir los mandamientos de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? La escritora cristiana Elena de White, en varios libros, en El Gran Conflicto, en Testimonio para las Iglesias, ella habla claramente en relación a este asunto del día sábado y la observancia del día domingo en el tiempo en el cual vivimos. Hace más de 150 años fueron escritas algunas palabras sensacionales que hoy más que nunca son relevantes. Mira lo que ella dice, voy a leer solo una frasecita. Dice: el asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a las personas a comprender esto. Debemos mostrar
que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios, que es el sábado, como día de reposo. Sabes, yo sé que muchas veces es difícil hablar sobre estos asuntos, y yo no quiero entrar en controversias, solo estoy aprovechando unas frases, estoy aprovechando un discurso, estoy aprovechando una situación para hacerte pensar realmente en lo que dice la Biblia. Estamos viviendo tiempos solemnes, estamos viviendo tiempos en los cuales como cristianos necesitamos ser fieles a Dios antes que a los hombres. Si tú eres un católico sincero, si tú eres un evangélico sincero, si tú eres un adventista sincero, un bautista sincero, un cristiano sincero, tú tienes que buscar la palabra de Dios como la referencia principal para tu vida y no las enseñanzas de los hombres. Quiero desafiarte a esto. Y si este video te hizo bien, si este video te hizo pensar, si este video te hizo reflexionar en este asunto y te ayudó para que seas más fiel a Dios, entonces compártelo con tus amigos. ¿Me permites hacer una oración antes de cerrar el video? Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a serte fieles, a seguir tus mandamientos y a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por estos momentos de reflexión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy grande y recuerda, comparte este video, que estoy seguro que será de mucha bendición para muchas personas. Un abrazo y que Dios te bendiga.